En esta mañana, el motivo de esta convocatoria es debido a que el Consejo tomó la decisión de que se llevara a cabo un pronunciamiento público, una denuncia de violación de derechos, porque han quedado sin trabajo 14 personas con discapacidad, trabajadores de baños públicos del Mercado Central de Santa Tecla. Estos trabajadores estaban contratados mediante un convenio con la Asociación de Lisiados de Guerra Héroes del 89 Aldes. Y entonces esto es una clara violación de derechos, ha habido situaciones de irrespeto. Por tal motivo tenemos nosotros en la mesa a los representantes de los sectores que antes hemos mencionado. La señora Carmen Fabián, de la Organización de los Angelitos, representa a familias de personas con discapacidad. La señorita Cecilia Elías, al sector de personas sordas. El señor Vicente Vázquez representa al sector de personas con discapacidad intelectual. El profesor Julio Canizales al sector de personas con discapacidad visual. Nuestro presidente, el señor Jesús Martínez, el presidente del CONAIPD, y la licenciada Kelly Merlos, que representa al sector de personas con discapacidad mental y psicosocial, y el señor Vicente Escobar, que representa a fundaciones de y para personas con discapacidad. La discapacidad de una persona se pone de manifiesto cuando esta persona está enfrentando barreras del entorno, barreras actitudinales que no permiten que las personas accedan al cumplimiento de derechos en igualdad de condiciones que los demás. De todo esto vamos a desarrollar la siguiente conferencia de prensa. Y a continuación tendremos la intervención del señor Julio César Canizales, quien nos va a hablar sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. La verdad es que muy agradecidos por atender, la verdad. Primeramente quiero señalar que nuestro apoyo hacia la organización de ALGES en vista de un derecho vulnerado es una obligación y un deber que este Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad debe de ejercer para todas las personas con discapacidad en El Salvador. ¿Por qué? Porque el derecho vulnerado este día podemos decir que es el que dignifica a hombres y a mujeres. Todos nos educamos, nos preparamos, nos formamos con la mira única de poder llevar de una forma honrada el pan diario a nuestras casas. Esto, la Constitución de nuestro país es la principal, quien principalmente lo respalda. Asimismo, lo respalda nuestra Ley de Equiparación de Oportunidades, que nos aboca en un artículo a que las instituciones públicas y privadas deben de brindar espacios laborales a personas con discapacidad. Y vamos uniendo más cuando decimos que la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad también dice que nuestro país, a través de sus diferentes entidades públicas, municipales, ¿sí?, autónomas o privadas, debe de procurar que la persona con discapacidad participe en toma de decisiones, participe en el quehacer diario social de sus derechos, pero también participe de esta que es, vuelvo y repito, la forma en que uno dignifica el esfuerzo y dignifica cómo llegar. Este derecho no es posible que sea vulnerado a simple capricho o decisión, llámese de funcionarios, llámese de entidades. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que darse a favor de, por capacidad, por derecho. Así que en esta oportunidad nuestro llamado es a que la Municipalidad de Santa Tecla reconozca el derecho que tienen las personas con discapacidad de ganarse la vida honradamente y que se les respete un espacio en el cual han trabajado durante muchos años, el cual
el cual han recuperado y mejorado para el beneficio del pueblo de Santa Tecla. Nosotros no estamos pidiendo que les den caridad, estamos pidiendo que les respeten el derecho al trabajo que se tiene como persona con discapacidad. Este consejo, en su reunión ordinaria del día viernes, ha dictaminado que no podemos dejar pasar por alto una vulneración de derechos por una entidad completamente para 14 personas. Así que este día, mi llamado con relación al tema específico del trabajo va que se considere, reconsidere y analice que no se está atentando simplemente contra un servicio, como quien dice, quito este dulce ya. No, se está atentando contra 14 familias, que es la forma de ganarse y llevar el sustento diario. Y se está también vulnerando muchos trabajos que ha hecho esta organización por brindar un mejor servicio a las personas de Santa Tecla. Acá me quedo yo. Muchas gracias, agradecemos a don Julio Canizales y a continuación está la intervención de don Vicente Basilio Vázquez, que es representante del sector de personas con discapacidad intelectual y nos va a hablar pues justamente de la importancia del pronunciamiento de las diferentes organizaciones de personas con discapacidad en la defensa de los derechos de este sector. Buenos días a todos y todas. Agradecer la presencia de cada uno de los representantes de los medios de comunicación y quizá es un buen momento para, en primer lugar, hacer expresa nuestra mayor apoyo a ALGES. En este momento queremos decir que, como decía el compañero Julio, el día viernes el Consejo Nacional tomó a bien de expresar de que todas las organizaciones representadas en el Consejo Nacional de Atención Integral para Personas con Discapacidad le está brindando el apoyo a una organización hermana como es ALGES. Condenamos de hecho las acciones realizadas por el Consejo Municipal y la afectación que está haciendo en este momento de 14 personas con discapacidad que automáticamente han quedado desempleadas. Pero además hay que mencionar que estas 14 personas tienen familiares, hay un grupo familiar de cada uno de ellos que está en este momento vulnerando en sus derechos económicos. Expresamos asimismo que exigimos al Consejo Municipal que desde este momento debe de rectificar lo actuado en beneficio de esas personas, pero además también quizá hacer el llamado que el Consejo Municipal no puede tratar de justificar de que va a despedir a estas personas con el afán de contratar a otras personas con discapacidad. La ley establece, el artículo 24 establece que hoy estamos obligados de que cada 100 personas deben de tener 4 personas con discapacidad laborando en la institución, y eso no quita de que ellos tengan esa responsabilidad en la institución. Por lo tanto, desde esta instancia y como decía al principio, las organizaciones exigimos que se respete el debido proceso, que se respete el convenio establecido entre ALGES y la institución y que no se vulneren derechos de personas con discapacidad, pero sobre todo que no se vulneren derechos de esas familias, ¿verdad? Entonces, desde esta instancia exigimos que se cumpla el debido proceso, pero además que no se vulneren más derechos de personas con discapacidad. Ese es el llamado que hacemos desde esta instancia y expresamos nuestro total apoyo a una organización hermana como ALGES. Muchas gracias a don Vicente Basilio. A continuación quedan las palabras a cargo del señor Jesús Martínez, que es el presidente del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, quien realizará el pronunciamiento que, en representación de todos los sectores vinculados con el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, están este día reunidos haciendo el llamado. Bien, tengan todos y todas muy buenos días. En primer lugar, al igual que mis colegas me han mencionado, agradecer a los medios que acompañan, que atendieron esta convocatoria. Digo esto porque creo que si aquí estuviéramos anunciando la muerte de alguien, creo que esta sala no diera abasto de más medios de comunicación. El Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, con AIPD, como ente rector de la Política Nacional de Atención Integral a Personas con Discapacidad,
el cual está representado por diversos grupos de personas con discapacidad, entre estas física, visual, auditiva, mental y psicosocial, intelectual, familiares de niñez con discapacidad y fundaciones de y para personas con discapacidad, expresa su preocupación ante la decisión del señor alcalde de Santa Tecla, Roberto Darwison, de no prorrogar el convenio para la administración de los servicios sanitarios del mercado central de Santa Tecla por parte de personas con discapacidad pertenecientes a la Asociación de Aliciados de Guerra Alges, Héroes de noviembre del 89, ya que con dicha decisión se ha dejado sin trabajo a 14 personas con discapacidad que aportan al desarrollo de sus familias. Como país hay una deuda ante el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, ya que ha existido de manera consciente o inconsciente una práctica de discriminación hacia este grupo de la población, lo cual ha desembocado en la generación de una serie de barreras físicas, actitudinales que dificultan la inclusión social. Ante esa situación surgen marcos legales, nacionales e internacionales que rigen y mandan a las instituciones públicas, privadas y municipales a cumplir obligaciones relativas a los derechos de las personas con discapacidad, particularmente en el tema de inserción laboral. Destacando el artículo 24 de la Ley de Equiparación, que dice que todo patrono privado tiene la obligación de contratar como mínimo por cada 25 trabajadores que tenga su servicio a una persona con discapacidad. Igual obligación tendrán las municipalidades. Este artículo de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad. Y en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo en entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Disponer de un empleo es el instrumento idóneo para una existencia personal digna. Es una premisa para la autonomía personal, económica, familiar y una urgencia para la inclusión de las personas con discapacidad. Ante ello, el CONAIPD, junto a las organizaciones de la sociedad civil, en su rol de promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y el respeto a su dignidad humana, apela la responsabilidad que como alcalde municipal de Santa Tecla le atañe en este tema. Por lo tanto, solicita: 1. Dar cumplimiento al artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad a través de la renovación del convenio de administración de los servicios sanitarios del mercado central de Santa Tecla por parte de personas con discapacidad o familiares de las mismas, ya que estos contribuyen en su desarrollo personal profesional. Pertenecientes a la Asociación de Aliciados de Guerra Alges. 2. Buscar otras alternativas de empleo que dignifiquen y garanticen la participación de las personas con discapacidad en el municipio de Santa Tecla. 3. Promover e implementar mecanismos de diálogo que faciliten el desarrollo de procesos sanos, dignos y de respeto que tienen que darse entre la alcaldía y la Asociación de Aliciados de Guerra. 4. Promover acciones en cumplimiento del marco legal relativo a los derechos de las personas con discapacidad, que como alcaldía, como autoridades locales no pueden pasar por alto. Y 5. Urgimos a la Asamblea Legislativa agilizar la revisión y aprobación del proyecto de ley de inclusión de las personas con discapacidad, la cual fue presentada ante dicha asamblea el pasado 3 de diciembre de 2015, iniciativa impulsada por las distintas organizaciones de y para personas con discapacidad. Este es el pronunciamiento que estamos haciendo público este día, a la espera de que el señor alcalde y su consejo municipal tenga a bien renovar esos servicios que por años habían tenido con Alges y que ahora pues
esa decisión, como se ha dicho, ha afectado a 14 personas con discapacidad y obviamente repercute en afectar también a sus familias. Muchas gracias. Queda abierto el espacio en este momento por si alguno de los compañeros de los medios de comunicación desea hacer alguna pregunta a los miembros de la mesa. ¿Cuáles han sido los argumentos del señor alcalde para no renovar los contratos? Pues el argumento que tienen es que estos contratos han sido en su tiempo han finalizado. Entonces por eso y ese es el mayor argumento. Pero pues no están tomando en cuenta que a pesar de estar una legislación, se está dejando sin empleo a estas 14 personas sin discapacidad. Entonces, por eso es la insistencia de que tiene que renovarse esos contratos para que estas personas con discapacidad sigan teniendo sus empleos. ¿Estaría violando contratos laborales, señor alcalde? Bueno, en este caso porque son convenios que tienen firmados con la asociación y los cuales terminaron su periodo, han finalizado, pero por tratarse la naturaleza de estos convenios y que son personas con discapacidad las que están laborando, pues creo que una decisión sabia es la renovación de esos convenios para que sí sigan estas personas teniendo su fuente de empleo. Muy buenos días. Bueno, ustedes ya se han acercado entonces al señor alcalde para ver cómo les resuelve el problema, ¿verdad? Pero en caso de que no haya mayor respuesta, ¿a qué instituciones ustedes se acercarían o qué acciones tomarían próximamente para que se le respete este derecho? Bueno, se le han hecho peticiones de audiencia al señor alcalde, las cuales lamentablemente no han sido respondidas, y se le ha mandado nota instándole a que renueve estos convenios, pero no se ha tenido respuesta alguna. Sí, hemos tenido comunicación, reuniones con miembros del equipo técnico de la alcaldía, pero de igual manera eso no garantiza o no ha hecho que esa decisión cambie. Pero estaríamos, como digo, después de esto, esperando, pensando en la buena fe y a la esperanza de que pues, el alcalde pueda renovar esos convenios. ¿Una pregunta más? Muy buenos días. Muy buenos días. Quisiera saber cuál es su valoración. Bueno, recientemente se han aprobado importantes medidas para la seguridad del país. Sabemos que el desempleo de alguna manera favorece a la situación, digamos, de la violencia, a la situación de la delincuencia, porque hay muchas familias o muchas personas que a falta, digamos, de una oportunidad de ingreso, optan por estos caminos. En ese sentido, como CONAIPD, ¿cómo ven ustedes estas acciones que se están implementando? Por una parte, se aprueban medidas extraordinarias para la seguridad, pero por otra parte, con estas acciones digamos, de desemplear personas, se favorece a que, yo no digo con esto de que las personas que están aglutinadas en ALES o la persona con discapacidad va a buscar ese mecanismo de la delincuencia, pero se puede favorecer, digamos, en otros escenarios, a que estas prácticas favorezcan a que los círculos, digamos, de la delincuencia y la violencia se sigan fortaleciendo. Pues no sé si alguien más de los colegas quiere responder a la pregunta. Muy buenas. Yo creo que la verdad es que nuestra sociedad está dentro de un fenómeno muy complicado, y lo que realmente creo toda institución pública, privada, municipal, autónoma debe de hacer
es buscar contribuir a que el proceso social sea lo más armónico posible. Por eso es que desde este Consejo hemos invitado y hemos hecho un llamado al Consejo Municipal de Santa Tecla para que exista un diálogo, para que exista un análisis de cuáles son las situaciones en las cuales quedan estas 14 familias sin la posibilidad de tener un ingreso económico que les permita una subsistencia digna. Acá es donde nosotros casi seguros estamos de que va a haber un nuevo pensamiento, una nueva idea del Consejo Municipal, y se va a llegar o a buscar un acuerdo, no solamente basado en una situación estricta y formalmente legal, sino también analizando condiciones humanas que en realidad son los que le dan el sentido de ser en muchas ocasiones al país. Yo solo agregar a lo que el colega Julio ha dicho, yo creo que para cualquier persona, sin importar su condición, con discapacidad o sin discapacidad, creo que ante la falta de una oportunidad laboral o ante el cierre de su fuente de trabajo y no haya otras formas de llevar un ingreso bajo las formas lícitas, un ingreso a su familia, pues obviamente que pues, va y aparte de eso tiene hijos estudiando, pidiéndole de comer, pues obviamente que en algún momento puede hasta recurrir. No estoy diciendo que estos compañeros lo van a hacer, pero por eso estoy diciendo cualquier persona, sin importar su condición, puede recurrir a otras formas, no del todo transparentes, para llevar el sustento diario a sus familias. Y creo que eso, bueno, aquí hay familias, jóvenes quizás detrás de esos compañeros que han quedado sin trabajo, y al ver a su papá, a su mamá que no tiene ahora un empleo, pues cualquier persona puede pensar en otras formas de llevar ingresos a su familia. Y no estoy justificando que el hecho de no haber empleo por eso se dedica a los otros, ¿no? Pero pues creo que es una lógica común pensar de esa manera. Sí, un poco con relación a lo que preguntaba el señor. También hay una cosa importante, o sea, cuando hablamos de derechos de las personas, en este caso de las personas con discapacidad, deben estar presentes no solo en los discursos de los jefes políticos o de los municipios en este caso, o de cualquier personero del Estado, sino que deben estar presentes esos derechos en las medidas, en la práctica concreta de la vida de un municipio. O sea, el Estado es responsable, es el garante de los derechos de las personas que viven en un país, que viven en un territorio, principalmente cuando hay grupos que son socialmente vulnerables, en este caso las personas con discapacidad. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas que no tienen una discapacidad, pero que además, en el caso particular que hoy nos convoca a esta conferencia de prensa, es un sector que ha construido una posibilidad de empleo que antes no existía, y eso es importante. Eso es importante como avance en esta sociedad que quiere construirse con otro tipo de valores, y estamos en una etapa en donde se supone debiéramos resolver las cosas a través del diálogo, a través de la negociación, a través del respeto de los derechos de las personas, ¿no? En ese sentido es importante dar esos pasos al diálogo. Si no hubiese alguna otra intervención, estaríamos cerrando hasta este momento pues, la conferencia de prensa. Les agradecemos por haber asistido a esta actividad y poder trasladar a la ciudadanía situaciones de este tipo que violentan los derechos de las personas.